Hola, ¿alguna vez te has preguntado por qué la línea del tiempo de la química? Bueno, pretendo con esta presentación quitar, o por lo menos disminuir, el miedo que siente uno al escuchar la palabra química. Que te des cuenta que el hombre, durante su existencia en la Tierra, ha practicado la química en forma a veces por intuición, a veces fortuita y a veces por estudio tenaz. Pero cualquiera que haya sido esta, le ha permitido mejorar su estilo de vida. Y por esto espero que te dé curiosidad para descubrir los secretos que pocos, muy pocos, conocen. Bien, ¿por qué la línea del tiempo de la química? Te puedo decir que en muchas ocasiones he tenido la suerte de aportar algunos conocimientos de la materia escolar química y no me había preguntado cómo se desarrolló la química a lo largo de los años de la existencia humana. Sabíamos o nos instruían sobre casos aislados de la invención del fuego, de la aportación general de las civilizaciones en el mundo, de personas específicas que contribuyeron en algo al desarrollo de la ciencia o el nacimiento de algún centro de investigación. Pero a mi juicio, no había un recorrido desde la aparición del hombre que pudiera exponer de una forma sencilla, lógica y clara cómo fue este desarrollo. Así que, con esta presentación, pretendo, más allá de dominar la química, tan solo de enterarte, a lo largo de esta trayectoria humana, cómo fueron hilvanándose los conocimientos adquiridos por práctica de vida, por experimentación, por estudio o cualquiera que haya sido la motivación del hombre en su afán de conocer y descubrir el mundo que le rodea y que cada día observa en su existencia. Esta línea del tiempo de la química la he dividido en 5 partes. La parte 1, denominada de la química primitiva, inicia en 1.400.000 años antes de Cristo con el dominio del fuego por el hombre y termina en el siglo II después de Cristo con el primer texto alquímico encontrado en China. Esta etapa se caracterizó por evidenciar la química en las actividades humanas por coincidencias o prácticas al azar. Lo único importante era saber la receta o pasos para llegar a obtener determinados productos, sin importar o explicar por qué se lograban. La parte 2, denominada alquimia, iatroquímica y flogisto, inicia desde el siglo IV a.C. y termina precisamente con la teoría del flogisto en el siglo XVII después de Cristo. Si observan, existe un traslape entre la parte 1 y la parte 2. Esto debido a que propiamente la alquimia era una práctica secreta, oculta, perseguida y castigada, por lo que no hay un inicio y un final bien definidos, y en el intento de encontrar la piedra filosofal y el elixir de la vida eterna, se iban descubriendo casualmente nuevos reactivos, elementos o productos. Las partes 3, 4 y 5 se denominan la química moderna. La parte 3 inicia en 1794 refutando la teoría del flogisto por Lavoisier y termina en 1932 con el descubrimiento de la antimateria por Millikan y Anderson. La parte 4 inicia con la invención del primer ciclotrón o acelerador de partículas por Lorentz en 1930, traslapándose con la parte 3. Esto para separar todo lo relacionado con el avance de los aceleradores colisionadores de partículas, el mundo de la antimateria y el descubrimiento de partículas subatómicas,
terminando en el 2012 con el descubrimiento de la partícula de Dios por Higgs. La parte 5 es una continuación de la parte 4, donde se indican cuáles son los proyectos planeados por los países, laboratorios, sociedades de laboratorios o asociación de países para continuar con el descubrimiento del átomo o de las partículas subatómicas que develen la comprensión del universo, para entender el inicio del mismo, por qué las galaxias están expandiéndose y hasta cuándo lo seguirán haciendo, descubrir por qué no se manifiesta la antimateria, cómo entender la materia oscura y la energía oscura y demás interrogantes que van surgiendo conforme se avanza en el conocimiento de la materia y energía visibles del mismo universo. La parte 1, denominada de la química primitiva, inicia en 1.400.000 años antes de Cristo con el dominio del fuego por el hombre y termina en el siglo II después de Cristo con el primer texto alquímico encontrado en China. Detengámonos un momento en esta reflexión. La ventaja que representa para el hombre poder pensar y razonar le permitieron tomar acciones que le ayudaron a sobrevivir y mejorar su vida, de tal manera que si se habla de la participación de la química en este trayecto del hombre a través de su historia, solo se dio bajo esta premisa, sin entender estrictamente los procesos químicos y solo beneficiarse de ellos, convirtiendo al hombre en un químico práctico. Por tanto, no olvidemos esta premisa, que el hombre puede pensar, razonar y en consecuencia actuar. Hace casi 1,5 millones de años antes de Cristo, se evidenció el control del fuego por el Homo erectus, por el descubrimiento de huesos quemados en Sudáfrica y China. Recordemos que el fuego es una reacción química de oxidación, donde intervienen un combustible, oxígeno y una fuente de calor. Este control del fuego le permitió al hombre mejorar su condición de vida por la cocción de sus alimentos que sabían más ricos, utilizar el fuego para calentarse dentro de cuevas, ahuyentar animales depredadores y realizar actividades nocturnas. Hacia el año 10.000 a.C., el hombre aprendió a domesticar animales y cultivar las plantas, obligándolo a fijar su lugar de residencia, desarrollando las primeras poblaciones, convirtiéndolo en sedentario, evidenciado por la presencia de vasijas de cerámica o barro cocido en Egipto. También se descubrió el vidrio de una manera casual, ya que unos mercaderes fenicios en su trayecto a Egipto pusieron unas piedras de natrón o carbonato de sodio en el fuego para colocar sus ollas y preparar sus alimentos. Al día siguiente observaron que las piedras de natrón se habían fundido y al reaccionar con la arena compuesta de sílice, produjo un material duro y brillante. Como referencia rápida, citaremos que Asia Menor es la actual Turquía, Mesopotamia es actualmente Irak y Oriente Medio corresponde a los países de Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Siria y Yemen. Hacia el año 8000 a.C. se evidenció la fermentación de la cerveza, el vino, el queso y el uso de la saponificación, que es un proceso para la fabricación del jabón. La práctica de la agricultura y el descubrimiento de las tablillas de barro de Uruk en Mesopotamia confirman la elaboración de la primera cerveza fermentada.
Asimismo, existe evidencia arqueológica en Irán para la elaboración del vino, ya que según datos cuneiformes de la isla iraní en el Golfo Pérsico llamada Kish, los reyes sumerios importaban vino de Irán. La existencia de tablillas y papiros en tumbas egipcias demuestran que el cultivo del vino emergió con las primeras civilizaciones, y el descifrado de jeroglíficos en el delta del Nilo deja constancia del uso de términos como prensa y vino. Incluso se deduce que un uso alterno de la cerveza y del vino fue como antiséptico para la curación de heridas en el cuerpo humano. En cuanto al queso, no se puede datar con exactitud, aunque cuenta una leyenda que un mercader árabe, mientras realizaba un viaje por el desierto, puso leche en un recipiente fabricado de estómago de cordero, y cuando quiso consumirla, ésta estaba coagulada y fermentada. En cuanto al jabón o proceso de saponificación, hay indicios de que ya se usaba en la antigua Mesopotamia, donde los sumerios y hebreos lo conocían, y que los egipcios lo utilizaban tanto para lavar como para fines medicinales. Ya por el año 6000 a.C., lo que se denominó la Edad de Cobre, el hombre tuvo la necesidad de desarrollar herramientas para la supervivencia que hicieran más fácil su vida. Empezó a explotar el oro, la plata y el cobre, primero martillando las placas del material o lo que se conoce como proceso de forjado, encontrando evidencia en Asia Menor, y después haciendo la fundición de metales en hornos rudimentarios para elevar la temperatura, utilizando moldes hechos de piedra blanda o barro cocido, tallando la cavidad de la pieza a fabricar, como por ejemplo armas, utensilios y monedas, encontrándose escoria de cobre como evidencia en Turquía, Irak e Irán. Se tienen pruebas que para el año 5000 a.C., los egipcios tenían técnicas para el curtido de pieles, el cual es un proceso de convertir pieles en cuero imputrescible con tanino, que es un compuesto químico obtenido de maderas de pino, roble, sauce, excremento de paloma o de perro. Por otro lado, se estima que el primer papiro usado en Egipto data del año 4000 a.C., y que éste se elaboró con la planta Cyperius, la cual crecía a orillas del río Nilo, ofreciendo a los egipcios la materia prima única para fabricar este papiro, y cuya fabricación se mantuvo en secreto para que Egipto fuera el único lugar donde se pudiera hacer. También en el año 4000 a.C., se desarrolló lo que conocemos como la Edad de Bronce en Asia Menor y sur de Mesopotamia, donde se encontraron objetos de bronce. Recuerden que el bronce es una aleación de cobre y estaño. También se hallaron instrumentos de bronce en la tumba del faraón egipcio Tetis, que reinó aproximadamente hacia el año 3000 a.C. En un principio, esta aleación fue usada de forma limitada para objetos decorativos, dado que el estaño no era abundante en la región, por lo que se inició su búsqueda en el occidente del Mediterráneo, creando la ruta de los metales, haciendo posible un uso más amplio del bronce en el Medio Oriente, para utilizarse como armamento. Los pueblos que desarrollaron la cultura del bronce fueron conquistadores, por la mayor resistencia que poseían sus armas frente a las de cobre y de piedra. Los primeros restos arqueológicos de utensilios de hierro proveniente de meteoros son de Egipto y datan del año 3000 a.C. y hacia el año 1800 a.C. en Asia Menor, Mesopotamia e India aparecieron objetos de hierro de fundición. El problema en la obtención del hierro radica en que se requiere un calor más intenso para fundirlo que el cobre,
por lo que el fuego a base de leña no bastaba y fue necesario el uso de carbón vegetal con condiciones de buena ventilación. Este tratamiento llevó a obtener un hierro que mejoraba su dureza al dejar que una cantidad suficiente de carbón vegetal formara una aleación conocida como acero, manteniendo su filo durante más tiempo. Vamos a detenernos un instante en esta línea del tiempo para comentar el origen de la palabra química. Por un lado, se sabe que en Egipto los sacerdotes estaban interesados en los métodos de embalsamiento del cuerpo humano después de la muerte. Eran expertos en metalurgia, preparaban pigmentos minerales e infusiones vegetales. Por esto se cree que la palabra quemeya deriva del nombre que los egipcios daban a su propio país, Cam. Por tanto, quemeya puede ser sinónimo de arte egipcio. Y otra posibilidad puede ser que quemeya se deriva del griego kumos, que significa jugo de una planta, por lo que quemeya sería el arte de extraer jugos. Ahora bien, si el jugo se toma como un metal, entonces podría interpretarse como el arte de la metalurgia. Pero sea cual sea su origen, quemeya es el antecedente de nuestro vocablo química. Ahora ya sabemos el origen de la palabra química y por tanto regresemos a nuestra línea del tiempo de la química. Hacia el año 600 a.C., los filósofos griegos, no olvidar que los filósofos hacen uso exclusivamente del razonamiento lógico para deducir una explicación de la observación hecha. Estos filósofos dirigieron su atención hacia la naturaleza del universo y la estructura de los materiales que la componían. El filósofo Tales propuso que la materia básica o elemento básico era el agua, Anaxímenes el aire, Heráclito el fuego, Empédocles la tierra, y Aristóteles, uno de los filósofos griegos más influyentes en su época, aceptó esta doctrina de los 4 elementos: agua, aire, fuego y tierra, introduciendo también el concepto de éter, o llamado en latín la quinta esencia, considerándolo perfecto. Otro tema importante entre estos filósofos fue el debate sobre la divisibilidad de la materia, observada cuando una piedra era golpeada constantemente por el agua en una cascada o por el desgaste de un anillo de oro conforme se usa diariamente. Leucipo mantenía que si un objeto se divide consecutivamente, al final una de sus partículas obtenidas sería tan pequeña que ya no podría seguir dividiéndose. A esta partícula, que había alcanzado su menor tamaño, Demócrito la llamó átomo, o sea, indivisible. Supuso que los átomos de cada elemento eran diferentes en tamaño y forma, dando así sus diferentes propiedades. Las sustancias reales que podemos ver y tocar están compuestas por una combinación de átomos de diferentes elementos, y una sustancia puede transformarse en otra alterando la naturaleza de la combinación. Esta teoría atomista no fue aceptada por Aristóteles, haciéndose impopular, y apenas se volvió a tomar en cuenta hasta 2000 años después de Demócrito. Se sabe que en la época de los estados combatientes hacia el siglo V a.C., los chinos ya conocían las propiedades de la aguja imantada, utilizada en la brújula china. Aunque era imperfecta y casi inútil para conseguir direcciones precisas, existe una leyenda según la cual un emperador chino utilizó la brújula para conseguir su victoria.
El salitre es una mezcla de nitrato de sodio y nitrato de potasio, que era conocida desde antes del siglo I a.C., habiendo evidencia del uso del salitre y sulfuros en preparaciones médicas. Por su parte, la pólvora incorpora el salitre en su preparación junto con el carbono y el azufre, y aunque su historia es confusa, se atribuye que fue inventada en China, cuando intentaban crear una poción para la inmortalidad hacia el año 142 después de Cristo, evidenciado en el libro chino Parentesco de los Tres, donde se advierte sobre las mezclas y su peligrosidad. Más tarde se usó esta fórmula para elaborar pólvora que fue utilizada en la confección de petardos, fuegos artificiales y bengalas, y para el siglo VII después de Cristo se inventaron las armas que usaban pólvora. El primer proceso de fabricación de papel, ojo, que no es el papiro, fue desarrollado hacia el año 105 después de Cristo por el eunuco chino Cai Lun durante la dinastía Han Oriental. Él fue el responsable de la primera mejora significativa de la fabricación del papel mediante la adición de nuevos materiales en su composición. Aunque la alquimia china se remonta al año 200 a.C. e incluso existen datos que podrían remontarla hasta el siglo IV a.C., se documentaron los primeros indicios de esta en el libro Shi Qin, redactado sobre el año 85 a.C. Sin embargo, se considera a la obra más antigua de la alquimia china el libro taoísta Wei Piaoyang del siglo II después de Cristo, donde se tratan los secretos de la alquimia, incluyendo el elixir de la inmortalidad. Cabe citar que la alquimia china está muy relacionada con la alquimia hindú, ya que durante el auge de esas civilizaciones mantuvieron estrecho contacto, por lo que muchas ideas acerca de la alquimia coinciden.